Ok, entonces estos temas del objeto de estudio 4 hablan de energética y en ellos se consideran ciclo de Krebs, cadena de transporte de electrones y fosforilación oxidativa. Vamos a empezar con ciclo de Krebs y ustedes se van a fijar en su guía de temas desglosados que esta es la parte 14, pero la parte 15 y la 16 también son del estudio del ciclo de Krebs. Aquí vamos a ver la introducción a lo que es el ciclo de Krebs en el metabolismo y específicamente las reacciones que permiten la conversión del piruvato a acetilcoenzima A. En la siguiente clase, que es la 15, vamos a ver reacciones del ciclo de Krebs. Y en la 16 vamos a ver lo que es el ciclo de Krebs y su papel como partícipe tanto del anabolismo y el catabolismo. Entonces vamos a comenzar y voy a darles una introducción nada más para contextualizarnos en por qué lo vamos a estudiar de esta manera y pues estamos hablando ya del metabolismo aerobio. Y quiero recordarles estos puntos que yo creo que alguna vez los han escuchado, porque todo el mundo en biología nos enseñaron lo que había sido la evolución, y recordar que a través de la evolución, como en esta gráfica que está acá, pues los organismos fueron siendo más capaces de asimilar el oxígeno. Porque recuerden ustedes, pues que lo que pasó fue que el oxígeno comenzó a liberarse hace alrededor de 2.300 millones de años por las cianobacterias. Pero a pesar de que las cianobacterias liberaban este oxígeno, pues tardó cientos de millones de años en acumularse en la atmósfera y en la medida en la que se iba construyendo esta atmósfera en la que nosotros vivimos, pues los organismos fueron evolucionando. Acuérdense que los organismos aerobios modernos, pues generamos nosotros nuestro ATP utilizando el oxígeno como aceptor final de electrones. Yo trato de ponerles en negritas las ideas que creo que son un poquito más centrales de lo que estamos explicando para que ustedes puedan como que ubicar esos conceptos y si tienen alguna duda de ellos, me pregunten. Entonces, el oxígeno es el aceptor final de electrones y esto fue un proceso evolutivo que nos permite a nosotros, a los aerobios, producir más energía que los procesos anaerobios de fermentación. ¿Se acuerdan que cuando vimos la fermentación, ya fuera la de láctica o la etanólica, decíamos que se producían siempre 2 moléculas de ATP por molécula de glucosa? Y yo les he estado comentando que a través del metabolismo aerobio, que involucra el ciclo de Krebs, cadena de transporte de electrones y fosforilación oxidativa, nosotros podemos alcanzar hasta 32 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa. En el tiempo en el que ocurrió esta acumulación de oxígeno en la atmósfera, el oxígeno reaccionó primero con el amoníaco y luego con el hierro para formar el nitrógeno molecular y después con el hierro oceánico para depósitos de hierro en banda. Obviamente hubo muchas más reacciones del oxígeno con otros componentes en la Tierra y la presencia en la Tierra y la reactividad del oxígeno con otras moléculas generó lo que nosotros conocemos como especies reactivas del oxígeno, que estas son capaces de dañar a las biomoléculas. Entonces, a la vez que estábamos siendo más capaces de asimilar el oxígeno, pues también teníamos que ir desarrollando evolutivamente mecanismos que nos permitieran mantener las especies reactivas del oxígeno en un nivel adecuado en el cual no nos dañe nuestras biomoléculas. Todos nosotros podemos utilizar el oxígeno y todos nosotros generamos ROS, pero en un nivel que son funcionales o fisiológicamente adecuados para las células sin generar un daño oxidativo pues que derive en alguna patología. Muchas patologías se asocian con la producción excesiva del ROS, por ejemplo el cáncer, la artritis reumatoide, ¿sí? Bueno, pero eso es parte de nuestra evolución. Esta gráfica que ustedes van a ver con más detalle ahí en su presentación, ya está la presentación también en la plataforma, pues nos habla de esta evolución desde cómo las cianobacterias empieza aquí a generar el oxígeno y cómo fuimos evolucionando hasta lo que somos nosotros ahorita ya como animales. Hoy en día, los tipos de organismos, según su relación con el oxígeno, los podemos clasificar como estos 4. Anaerobios obligados, que solo viven sin oxígeno y utilizan la fermentación. Anaerobios tolerantes, fermentan pero resisten a las especies reactivas del oxígeno. Anaerobios facultativos, ellos pueden hacer las dos cosas, fermentar o respirar según la cantidad de oxígeno disponible. Y los aerobios obligados, que dependen del oxígeno y lo enfrentan con
enzimas y con moléculas antioxidantes, así como lo hacemos nosotros o la mayoría de nuestras células, recordando siempre que sí tenemos células que hacen metabolismo anaerobio, sobre todo el de lactato, como los eritrocitos y las células musculares. Pero el resto de las células pues, son aerobias obligadas. Muy bien, el proceso del metabolismo aerobio, ya se los mencioné que consiste en estas tres fases. Yo aquí les recuerdo o les pongo esta imagen de esta mitocondria porque vamos a recordar que todos los procesos que ocurren en la respiración se dan en las mitocondrias y consisten en el ciclo del ácido cítrico, también conocido como ciclo de Krebs, perdón. Aquí está ubicado en esta imagen morada, el cual tiene como objetivo oxidar el acetilcoenzima A, que tiene 2 carbonos, para formar moléculas de dióxido de carbono y generar coenzimas reducidas como el NAD y el FAD, que de su manera oxidada pues pasan a su forma reducida, que es el NAD reducido y el FAD reducido. También está en el proceso del metabolismo aerobio la cadena de transporte de electrones, que lo que hace es transferir los electrones que vienen de estas moléculas hacia su aceptor final, que dijimos que era el oxígeno. Y lo que hace o lo que permite la cadena de transporte electrónico es generar un gradiente de protones que lo aprovecha la ATP sintasa para la fosforilación oxidativa. Entonces son eventos, digamos, concatenados que entre los tres nos permiten obtener o sintetizar ATP. Dice, es la etapa más eficiente, la fosforilación oxidativa de la producción de energía. Y el capítulo del maquis, que es de donde yo saqué esta información, pues también vamos a hablar de qué son las reacciones redox, la producción de coenzimas y el estrés oxidativo y la protección celular. Entonces, esto es lo que vamos a ver de manera general en este objeto de estudio 4 que se llama energética. Y pues obviamente vamos a comenzar con el ciclo de Krebs, que es la parte de acá. Antes de eso voy a recordar estos conceptos, porque todos estos procesos son procesos que llevan reacciones de óxido-reducción. Y ya yo sé que cuando vimos las enzimas oxidorreductasas, hablábamos de lo que era una reacción redox, pero aquí está nuevamente nada más para que lo recordemos y no se nos olvide. Las reacciones redox son procesos en los que hay transferencia de electrones entre moléculas. Una molécula se oxida cuando pierde electrones y otra se reduce cuando gana esos electrones. Esta, si se acuerdan, es la forma más simple de representar una reacción redox. Una molécula que tiene electrones, que es donante de electrones, y un aceptor de electrones. La oxidación o la molécula que se oxida es la que pierde esos electrones, vean cómo aquí la esfera azul ya no los tiene, y una molécula que se reduce es el aceptor de electrones que recibe estos electrones que se transfieren de aquí para acá. Eso es una reacción redox y en el metabolismo este tipo de reacciones es muy importante porque es la base de la liberación y almacenamiento de energía a partir de los nutrientes. Entonces, ustedes saben de manera general que nosotros consumimos carbohidratos, proteínas, lípidos y que sobre todo los carbohidratos nos sirven para obtener energía. Pues químicamente es las reacciones redox las que nos permiten poder transformar esos átomos que vienen en los alimentos a moléculas de ATP. Los nutrientes, pues aquí está, se oxidan y los transportadores de electrones son las coenzimas como el NAD y el FAD, que son las que se reducen al captar esos electrones. Entonces aquí tendríamos a las biomoléculas como los carbohidratos y aquí a estas coenzimas reducidas y estas son las que terminan, coenzimas oxidadas y estas son las que terminan reducidas cargando estos electrones que finalmente se los van a entregar al oxígeno a través de la cadena de transporte de electrones. Y eso es lo que dice aquí. ¿Qué hacen los electrones que se transfieren? Pues se almacenan energía química en las moléculas de NAD reducido y FAD reducido y esta energía se utiliza después en la cadena de transporte de electrones para producir ATP. ¿Dónde ocurre? En organismos aerobios, el oxígeno actúa como aceptor final de electrones y todo ocurre principalmente en las mitocondrias. Vamos a ver qué dice esta idea clave que ustedes deben de recordar. Oxidar un nutriente es igual a liberar energía y esa energía la captan en forma de electrones las coenzimas y la utilizan para sintetizar ATP. Entonces, esa es la idea principal de cómo en el metabolismo aerobio podemos nosotros obtener energía a partir de los nutrientes.
Ahora vamos a hablar de las coenzimas, porque ya de aquí en adelante todas las rutas metabólicas las van a llevar o las vamos a ver. Y son principalmente dos las derivadas del ácido nicotínico, esa es la primera. Aquí está el NAD oxidado y el NAD fosforilado oxidado. Este es el que revisamos ya en la vía de las pentosas fosfato. Perdón. Estas son coenzimas derivadas de la vitamina B3, o también conocido como ácido nicotínico. Son transportadores universales de electrones en las reacciones redox celulares y existen en dos formas. En su forma oxidada son cuando tienen este signito de más, NAD más o NAD fosforilado más, y en su forma reducida pues se les agrega este hidrógeno, NADH o NAD reducido y NAD fosforilado H o NAD fosforilado reducido. Ellas aceptan y donan iones hidruro en reacciones catalizadas por las enzimas que se llaman deshidrogenasas. Por eso ustedes cuando vean reacciones de deshidrogenación, pues van a ver que participan estas coenzimas, y aquí está un ejemplo en la glucólisis. ¿Se fijan aquí? ¿Cómo se llama la enzima? Pues gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Entonces son las enzimas que llevan a cabo estas reacciones. Funciones principales de cada una de ellas. El NAD está involucrado en las reacciones catabólicas y en la generación de energía y participa en la glucólisis, ciclo de Krebs y cadena respiratoria. Acá está la estructura de una molécula de NAD y nos ponen entre paréntesis por aquí el fosfato, porque la única diferencia entre el NAD y el NAD fosforilado pues es la presencia de este fosfato. El NAD fosforilado pues está involucrada en las reacciones de biosíntesis, porque dijimos que con él podíamos biosintetizar lípidos y antioxidantes, y son útiles para la síntesis de ácidos grasos, colesterol y regeneración del glutatión, que es lo que nos vincula al tema de la clase pasada, que era el de las vías de las pentosas fosfato. Una reacción de óxido-reducción en donde se utiliza NAD oxidado, clásicamente se representa de esta manera. Tenemos el NAD oxidado y una molécula que le va a dar los electrones y va a terminar como NAD reducido, y esta molécula, pues al entregar los electrones, termina de manera oxidada. Ustedes pueden ver con detalle pues ya la estructura, y esta igual es una representación de la reacción de transferencia de estos electrones. Segundas coenzimas son las derivadas de la riboflavina, que son el FMN y el FAD. La riboflavina nosotros la conocemos como vitamina B2. Forman parte de las coenzimas importantes que son el mononucleótido de flavina o FMN y dinucleótido de flavina y adenina, eso quiere decir FAD. Estos actúan como grupos prostéticos, a diferencia del NAD y del NAD fosforilado, que son coenzimas y que no están adheridas de manera covalente a las proteínas. Estos sí están unidos de manera covalente como grupos prostéticos a las enzimas, que se denominan como flavoproteínas. Sus funciones es participar como deshidrogenasas, como oxidasas y como hidroxilasas. ¿Qué es lo que hacen? Pues el grupo isoaloxacina presente en estas dos moléculas permite aceptar o donar dos átomos de hidrógeno. Dice, el mononucleótido de flavina puede actuar en pasos intermedios, une reacciones de dos electrones con otras de un electrón en la cadena de transporte electrónico mitocondrial. Sobre todo cuando lleguemos al complejo 1 de la cadena de transporte de electrones, pues van a ver que ahí está esta coenzima, pero esta diapositiva tiene la intención de que ustedes sepan de dónde viene esta molécula que puede transportar electrones y que reconozcan su estructura. Aquí está señalado cómo sería el FAD y aquí está el mononucleótido de flavina, esta es la estructura de la riboflavina y esta es la representación de la transferencia de los electrones en su reacción de óxido-reducción. Ahora sí, ya esto fue la introducción para contextualizarnos. Vamos a empezar con el ciclo de Krebs. Yo sé que todo el mundo hasta canta el rap del ciclo de Krebs, pero aquí en bioquímica vamos a tratar de darle una visualización más integral de lo que es esta ruta metabólica, porque es el centro del metabolismo y es súper importante. En definición, nosotros podríamos decir que el ciclo de Krebs es una serie de reacciones bioquímicas que oxidan el grupo acetilo de una molécula que se llama acetilcoenzima A y que ocurre en la matriz mitocondrial de las células aerobias. Entonces, esta es la definición así puntual y breve de lo que es el ciclo de Krebs. Y luego podemos decir, bueno, ¿y de dónde viene el acetilcoenzima A? El acetilcoenzima A se puede formar a partir del piruvato, en la reacción que vamos a estudiar hoy, y el piruvato recuerden que viene de la glucólisis,
Pero también el acetilcoenzima A puede venir de la oxidación de los ácidos grasos y del catabolismo de aminoácidos. De esta manera, no solo los carbohidratos pueden ser fuente de energía, sino que también las grasas pueden ser fuente de energía y en algunas circunstancias los aminoácidos. ¿Cuáles son las funciones principales del ciclo de Krebs? Pues producción de energía a través de la generación de moléculas reducidas, que es el NAD reducido y el FAT reducido, que se van a ir a entregar los electrones a la cadena de transporte de electrones. Y otra función importante también es la biosíntesis. ¿Por qué? Porque el ciclo de Krebs no solamente sirve en el proceso de catabolismo y generación de energía, sino que también le brinda a la célula intermediarios que son precursores para sintetizar aminoácidos, glucosa, ácidos grasos, porfirinas, entre otras. Por esta razón, por la que está aquí en este cuadrito, en donde podemos decir que el ciclo de Krebs tiene función en el catabolismo, al producir energía, pero también en el anabolismo, porque permite la biosíntesis de muchas moléculas, al ciclo de Krebs nosotros no lo clasificamos ni como catabólico ni como anabólico. A él se le clasifica como un ciclo anfibólico. Anfibólico quiere decir que participa en el catabolismo y en el anabolismo. Y ese es el tema de pasado mañana, el ciclo de Krebs como ciclo anfibólico, y ahí vamos a ver cómo de él se puede generar energía y degradar cosas, pero también se pueden formar cosas a partir de él. Las reacciones claves del ciclo de Krebs se pueden englobar en estas dos, en donde en la primera fase o en la primera serie de reacciones, el acetilcoenzima A, que tiene 2 carbonos, se combina con el oxalacetato, que tiene 4 carbonos, para generar citrato. Y luego a lo largo del ciclo, pues sabemos que se liberan 2 moléculas de dióxido de carbono. Estos carbonos que están por cada molécula de acetilcoenzima A que entra, se generan 3 NAD reducidos y un FAT reducido. Se forma además de manera directa una molécula de GTP, que en términos energéticos equivale a una molécula de ATP, y se regenera el oxalacetato para dar esta forma cíclica en donde el oxalacetato regenerado pueda combinarse nuevamente con otra molécula de acetilcoenzima A para poder continuar el ciclo. Esta que está aquí es la reacción global del ciclo y la vamos a ir derivando poco a poco conforme vayamos viendo las reacciones, que esa es la clase de mañana. Entonces, el acetilcoenzima A requiere 3 moléculas de NAD oxidado, uno de FAD oxidado, una de GDP, un fosfato, 2 moléculas de agua, y va a producir dióxido de carbono, y las coenzimas reducidas, 3 de NAD reducido, una de FAD reducido, obviamente va a liberar a la coenzima A, que es esta que venía de acá, y va a generar una molécula de GTP y va a liberar 2 protones. En el mapa metabólico, utilizando este esquema que ustedes les presenté en la clase de la glucólisis, lo podemos ubicar al centro del metabolismo porque realmente está, o digamos que es una forma central en el metabolismo en donde todas las rutas, ya sea que sean carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos, proteína, de alguna manera pueden converger con este ciclo. Y nuevamente yo les decía que viéramos pues el metabolismo como algo dinámico. Yo en el ciclo de Krebs les digo que se lo imaginen como una glorieta de autos, una glorieta que tiene muchas entradas y muchas salidas. Cada uno de estos intermediarios son puntos en donde pueden entrar moléculas que vengan de distintas partes, pero también pueden salir moléculas de aquí para ir a biosintetizar cosas. Por eso es, digamos, anfibólico y nuevamente, aunque nosotros lo estudiemos en la forma estructurada del ciclo, no quiere decir que la célula va a decir, tú sí, acetilcoenzima A, sí o sí vas a completar todo hasta que hagas todo el ciclo. ¿De qué depende? De la necesidad de la célula. De tal manera que puede ser que unas moléculas lleguen nada más hasta succinilcoenzima A y ahí se vayan y formen porfirinas o el grupo hemo, y hay otras que sí puedan estar completándose. Nada más que nosotros lo estudiamos de una manera ordenada, que nos lo explican con 8 reacciones, la mitad dividido en 2 fases y así para que sea más fácil para nosotros, pero ustedes sí dimensionen que esto es algo completamente dinámico. Entonces aquí está ubicado el ciclo de Krebs y esta es la imagen que presenta Maki de lo que es el ciclo de Krebs. Yo les voy a decir rápidamente el recorrido porque la clase de mañana es explicar una por una de estas reacciones, pero además nos lo vinculan desde el producto de la glucólisis como para
conectarlo con lo que nosotros estábamos viendo del metabolismo de los carbohidratos. Y las reacciones son el piruvato, que se convierte por descarboxilación a acetilcoenzima A, pero aquí nos hace el señalamiento, dice, el acetilcoenzima A, además de venir del piruvato, puede venir de las grasas o de otros, o de aminoácidos, y luego es el acetilcoenzima A, se condensa con el oxalacetato para formar citrato, el isocitrato a isocitrato, isocitrato a alfa-cetoglutarato, el alfa-cetoglutarato a succinilcoenzima A, el succinilcoenzima A succinato, fumarato, malato y oxalacetato, de tal manera que se regeneró aquí el oxalacetato para recibir una nueva molécula de acetilcoenzima A. La clase de hoy se centra en explicar solo esta reacción, cómo el piruvato se convierte a acetilcoenzima A para que sea el sustrato inicial de un ciclo de Krebs. ¿Okay? Estas se las amplifico. La enzima que lleva a cabo esta reacción es la piruvato deshidrogenasa. Es una enzima súper bonita porque además es una enzima muy grande y es un complejo que no es nada más una sola enzima, sino que tiene muchas subunidades de 3 enzimas diferentes. Y lo que quiero que vean aquí de manera inicial es la estructura del piruvato, recordando que tiene 3 carbonos. Y cómo se convierte en una molécula que tiene nada más 2 carbonos. Este es el grupo acetilo. Lo que está en rojo aquí es el grupo acetilo. Y esta molécula de acetilo queda unida a la coenzima A. En la célula no es sencillo que las moléculas, o no se da con frecuencia, que las moléculas de 2 carbonos anden solas. Siempre tienen que estar pegadas a una molécula que las contenga. En este caso, la coenzima A, aunque se abrevia así bien chiquita, ahorita les voy a poner la estructura para que vean que es una cosa grandotota la coenzima A. Y lo hacen a través de un enlace con un grupo sulfidrilo que tiene la coenzima A, que permite la unión con este carbono carbonilo del grupo acetilo, y eso le permite formar pues esta famosa acetilcoenzima A para que se condense en la primera reacción con el oxalacetato que anda por acá para formar citrato. Entonces la enzima que estudiaremos en la clase de hoy es piruvato deshidrogenasa, y vean cómo lo que necesita la enzima para convertir de este a este pues es nado oxidado, lo cual nos indica que se da una reacción de oxidación, por eso también es una deshidrogenasa. El piruvato se oxida a acetilcoenzima A, pero además pues tiene que entrar la coenzima A, porque queda pegada aquí a la molécula de acetilo. Y luego, pues tiene que salir el carbono del piruvato, que ya no está contenido en la molécula de coenzima A. Por eso entra NAD, sale NAD reducido, y entra también la coenzima A y sale el dióxido de carbono. Aquí les presento lo que normalmente vamos a estar viendo bien abreviado como CoA o como CoASH, pero esta que está aquí grandotota es la coenzima A. ¿Cuál es su estructura básica? Es derivada del ADP y una molécula que se llama ácido pantoténico, que deriva de la vitamina B5. Aquí los pueden ir viendo ustedes. Y luego contiene además un grupo sulfidrilo en esta parte de la molécula que es la mercaptoetilamina, que es muy reactiva, esto que está aquí. Entonces, cuando ustedes vean ese CoA SH, está nada más ejemplificando esta partecita de aquí, de esta molécula que está bien grandota. En conjunto, el ácido pantoténico y la mercaptoetilamina se conocen como el residuo fosfopantotenina. ¿Ok? ¿Cuál es su función principal? Pues es transportador de grupos acilo. Los grupos acilo son grupos de carbonos que tienen un grupo carbonilo, como el acetilo, desde el acetilo hasta ácidos grasos de cadena muy larga. Por ejemplo, el ácido palmítico, que es un ácido graso, también es un residuo acilo. Nada más que en lugar de tener 2 carbonos como el acetilo, tiene 16 carbonos. O el esteárico, que tiene, ¿cuántos tiene el esteárico? 18 o 20, ya no me acuerdo. Bueno, tiene la capacidad de tener hasta cadenas muy largas de carbonos, y pues esa es su función. Forma enlaces tioéster de alta energía con los grupos acilos gracias a la presencia de este grupo sulfidrilo. ¿Y cuál es la importancia de este grupo sulfidrilo? Dice, el azufre forma estos tioésteres que son más reactivos que los ésteres comunes, y esto hace a la coenzima A una molécula clave para reacciones metabólicas energéticamente eficientes. Entonces, esta es una molécula que la vamos a también a ver
no solo en el metabolismo del ciclo de Krebs, sino también en la beta oxidación y pues su estructura, aunque ustedes la vean bien bonita, abreviada, así miren, o así. Esto que está representado aquí en esta esferita realmente es esta grandota, ¿ok? ¿Dudas de la estructura de la coenzima A? Bueno, vamos con la reacción global. Lo que ocurre en la matriz mitocondrial y es la transformación del piruvato, que es el producto final de la glucólisis, en acetilcoenzima A. El tipo de reacción es una descarboxilación oxidativa que es muy exergónica o que tiene este delta G y que es muy liberadora, digamos, de energía. La reacción es piruvato más NAD oxidado más la coenzima A, me da una molécula de acetilcoenzima A más NAD reducido, más dióxido de carbono, más el hidrógeno que siempre acompaña a esta molécula de NAD. Y aquí va ya cómo funciona la piruvato deshidrogenasa. La piruvato deshidrogenasa, aquí se las pongo, qué bonita va. Es un complejo multienzimático muy grande con 3 actividades principales. Quiere decir que adentro de ella hay actividades enzimáticas diferentes. Y para poderlas estudiar, pues las estudiamos como E1, E2 y E3. Y cada una de estas actividades pues tiene un nombre. E1 es la piruvato deshidrogenasa o descarboxilasa. De hecho, en el libro de McKee me parece que lo mencionan como deshidrogenasa, así tal cual como se llama el complejo, pero en el de Ferrier las ponen como descarboxilasas. Luego, E2 es dihidrolipoil transacetilasa y E3 es dihidrolipoil deshidrogenasa. Cada una de E1, E2 y E3, salud, está presente en múltiples copias. Quiere decir que no es como un trímero, sino que hay muchísimas E1, de hecho si las buscan aquí hay una, aquí hay otra, aquí hay otra. Las E2 igual, bueno, aquí está E3, E3, y E2 hay un core o un núcleo de puras subunidades E2, de tal manera que aquí en este cuadrito nos las abrevia y nos dice que en la piruvato deshidrogenasa de la enzima de la bacteria E. coli, que es una de las más estudiadas, pues nos dice que E1 hay alrededor de 24 copias de esa enzima o de esa actividad enzimática. De la dihidrolipoil transacetilasa hay 24, de la dihidrolipoil deshidrogenasa hay 12, y aquí nos dice, en paréntesis se presenta el número de moléculas de cada actividad enzimática que se encuentra en la piruvato deshidrogenasa de los mamíferos. Entonces, afuera del paréntesis es la de E. coli, y obviamente en los mamíferos hay todavía más compleja, hay más. Este complejo funciona para convertir el piruvato en acetilcoenzima A gracias a la presencia de coenzimas. Y aquí están las coenzimas que requiere cada uno de estas actividades enzimáticas. E1 requiere a una coenzima que se llama pirofosfato de tiamina o TPP. E2 requiere al ácido lipoico y a la coenzima A, porque a la coenzima A pues la va a dejar pegada en el grupo acetilo para formar la acetilcoenzima A. Y E3 requiere NAD oxidado y FAD oxidado. Aquí también nos pone esta tablita mucho más fácil para acordarnos de los nombres: pirofosfato de tiamina, ácido lipoico, NAD reducido, FAD reducido y la coenzima A, y la función que tiene en este complejo. Yo les voy a explicar el mecanismo en el cual el piruvato se convierte a acetilcoenzima A y voy a tratar de hacerlo utilizando las dos imágenes que vienen en los dos libros, en el de Ferrier y en el de McKee. Esta es la imagen que viene en el libro de Ferrier, a mí me parece la más simple, y este es el de McKee, que me gusta porque se complementa, porque aquí sí las estructuras están bien organizadas. La forma de estudiarla es entender que en el orden en el que nos las presentan, pues primero funciona E1 y luego funciona E2 y luego funciona E3. E1, de lo que se encarga, que dijimos que se llamaba piruvato deshidrogenasa o piruvato descarboxilasa, de lo que se encarga es de transferir el grupo acetilo hacia
la molécula de pirofosfato de tiamina. Por lo tanto, pues requiere el pirofosfato de tiamina como coenzima y hace que se forme un intermediario denominado intermediario hidroxietil pirofosfato de tiamina o abreviado HETPP. Y en esta reacción se libera dióxido de carbono, por eso también la conocemos como piruvato descarboxilasa. Ubicados en esta imagen es esta partecita que está acá y ubicados en esta imagen de Maquis es esta partecita que está acá. No crean que fui tan mala y se las puse en grandotas para irlas viendo poco a poco. Entonces vamos a ver aquí. Primero vamos a ubicar en esta imagen el sustrato y el producto. Dijimos que en conjunto todas las unidades de la enzima convierten el piruvato, miren, este es el piruvato, en acetilcoenzima A. Y los voy a ubicar, aquí está E1, piruvato descarboxilasa, aquí está E2, dihidrolipoil transacetilasa, y aquí está E3, dihidrolipoil deshidrogenasa. Estamos hablando del paso 1, que es la descarboxilación del piruvato. Lo que nos dice aquí es que el piruvato se descarboxila para formar un derivado hidroxietilo unido al carbono reactivo del pirofosfato de tiamina, la coenzima que es de la piruvato descarboxilasa. Lo voy a decir con palabras más fáciles. Hagan de cuenta que en esta molécula se va a recortar, déjenme me siento en la compu porque aquí voy a batallar mucho con el apuntador. En esta molécula se va a recortar este dióxido de carbono que está aquí, ¿sí? Aquí. Pero esta molécula que queda acá, que dijimos que se llama acetilo, no se queda libre, tiene que quedar pegada a otra cosa. Entonces la E1 le quita el dióxido de carbono que sale aquí y este residuo acetilo se lo deja pegado al pirofosfato de tiamina para que no ande libre. Digamos, ahí lo mantienen, el pirofosfato de tiamina. Entonces, ustedes ven que aquí llega el pirofosfato de tiamina, llega y con la acción de la piruvato descarboxilasa, después de que le quite el carboxilo al piruvato, sostiene o detiene este grupo acetilo que estoy aquí encerrando y está pegado a la pirofosfato de tiamina. Eso es lo que hace E1. ¿Tienen alguna duda? Esta unión se llama derivado hidroxietilo, del pirofosfato de tiamina. Entonces aquí vamos. Ahora voy con la de Maquis, a ver si no los termino confundiendo más, pero si no lo retomamos al final. Miren, la de Maquis nos la presenta primero que nada de forma vertical y vamos a iniciar aquí. ¿Por qué iniciamos aquí? Pues porque aquí está el piruvato. Aquí están los carbonos de piruvato, nos hace el favor de ponerlos en rojo y nos dice que la enzima tiene la capacidad de liberar el dióxido de carbono, que ahorita lo vamos a ver acá liberado, vean el orden de esta flecha y la reacción número 1, y ese dióxido de carbono que se va a liberar de aquí, este que estoy encerrando acá abajo, cuando se rompe este enlace, entonces el acetilo, que es lo que me quedó acá en rojito, se va a pegar a este pentágono que ustedes ven aquí como un pentágono, pero que es la estructura del pirofosfato de tiamina, específicamente el anillo que le permite al pirofosfato de tiamina retener al grupo acetilo. Entonces la piruvato descarboxilasa lo que hace es descarboxilar al piruvato, liberando este, y el producto de esta reacción es el que abreviamos como el hidroxietilo unido al pirofosfato de tiamina. Vean ustedes que aquí está el pirofosfato de tiamina o el pedacito del pirofosfato de tiamina en negro y el acetilo pegado a él, ¿ok? Eso hizo la enzima número 1. Le quitó un carbono y dejó el grupo acetilo pegado al pirofosfato de tiamina. ¿Dudas? Bueno. Ahora, ¿qué pasa en el paso 2? Aquí actúa la enzima 2. En texto, para los que sean como más comprensores del texto, dice, el grupo hidroxietilo del HETPP se transfiere al ácido lipoico, formando un tioéster. Y luego el grupo acetilo se transfiere a la coenzima A y se forma el acetilcoenzima A. Aquí lo que vamos a ver que ocurre en E2 son realmente dos pasos, como quien dice. Y el ácido lipoico queda reducido. En la imagen de Ferrier nos vamos a concentrar aquí en donde yo les estoy poniendo el recuadro rosa, que es este par de reacciones, y acá la realidad es que es casi todo el resto de la imagen con excepción de este pedacito de acá, pero ahí se las explico, ¿ok?
Entonces, nosotros nos quedamos aquí en la formación del acetilo que está unido al pirofosfato de tiamina. Lo que hace la E2, que dijimos que se llamaba dihidrolipoil transacetilasa, es que ahora este residuo acetilo, este grupo acetilo, se lo va a quitar al TPP y se lo va a pasar y se lo va a pegar a una molécula que se llama ácido lipoico. Por eso la enzima se llama dihidrolipoil, por este residuo que tiene del ácido lipoico. Fíjense ustedes cómo este ácido lipoico, que ahorita lo vamos a ver en maquis mucho más desglosado en su estructura, tiene un enlace disulfuro. ¿Se acuerdan que el enlace disulfuro era un enlace de oxidación entre dos grupos tiol? Bueno, cuando está en esta forma oxidada del ácido lipoico, puede recibir al acetilo. ¿Qué pasa cuando se da esta combinación? Bueno, el producto es el ácido lipoico, que está representado aquí, unido al grupo acetilo, y el pirofosfato de tiamina pues ya no lo tiene y se regenera, digamos, para poder venir otra vez a trabajar en la reacción número 1. Entonces se recircula el pirofosfato de tiamina en la medida de que el grupo acetilo va transfiriéndose al ácido lipoico. Cuando está formado este que tiene el acetilo y el ácido lipoico, pues no se va a quedar aquí el ácido lipoico con el acetilo. La misma enzima, por eso les decía que eran como dos pasos, la dihidrolipoil transacetilasa va a transferir este grupo acetilo ¿a quién? A la coenzima A. Muy bien, espérenme. Y va a formar pues el producto final de la reacción, el acetil coenzima A, que es este que estoy encerrando. Cuando la E2 le transfiere este acetilo a la coenzima A, pues devuelve el ácido lipoico, pero este ácido lipoico después de esta reacción no queda igual que como cuando empezó, sino que queda de una manera reducida. Y E3 se encargará entonces, ahorita lo voy a explicar, de regenerar este ácido lipoico. Pero volviendo y concentrándonos nuevamente en E2. E2 primero transfiere el acetilo del pirofosfato de tiamina al ácido lipoico y luego después del ácido lipoico a la coenzima A para formar el acetilcoenzima A. En la imagen de maquis, nosotros nos habíamos quedado acá, en donde el residuo de acetilo se quedaba con el pirofosfato de tiamina. Y aquí vamos a ubicar todas estas moléculas de las que yo les acabo de hablar y dije, creo que lo voy a tener que hacer más grande. Miren, aquí está el ácido lipoico, también llamado lipoamida, es lo mismo. Si se fijan, aquí ya nos ponen la estructura más bonita, más explícita, pero aquí está lo que Ferrier nos representó de una manera más simple, el enlace disulfuro necesario para poder recibir este par de carbonos. ¿Y quién se lo va a transferir? Pues la enzima dihidrolipoil transacetilasa. Entonces, ¿qué pasa cuando se da esta conversión? Lo que ocurre es que aquí se rompe este enlace disulfuro para que este se pueda conectar con este residuo acetilo, se pueda liberar de aquí, este residuo, este pirofosfato de tiamina se regenera y puede volver a agarrar otro piruvato N1 y el producto después de que se despegó del pirofosfato de tiamina y quedó pegado acá, pues es este que está aquí, el ácido lipoamida que contiene el residuo acetilo. Pero dijimos que no se iba a quedar el ácido lipoico con ese residuo, sino que se le va a transferir ¿a quién? A la coenzima A. Entonces, este grupo acetilo se le transfiere a la coenzima A, también, por supuesto, a través de este enlace disulfuro que tiene posibilidad de formar gracias a este grupo tiol, y forma el producto final de la reacción, que ¿a dónde se va a ir este? Al ciclo de Krebs, muy bien. Y cuando se le despega este acetilo al ácido, a la lipoamida, pues la lipoamida queda de una manera reducida. ¿Sí la ven? En lugar de estar como acá arriba, como se necesita, pues queda de una manera reducida. Esta ya no podría, digamos, volver a tomar la enzima ya no lo puede volver a utilizar de la manera reducida. Entonces, lo que hace E3 es la regeneración de esta lipoamida, que ustedes lo están viendo aquí a través de esta flecha y que en la imagen de Ferrier aquí lo vemos a través de esta flecha. ¿Dudas de E2? Dime. En imagen de Ferrier, Ajá. en E2, cuando el grupo acetilo se une
Ajá. Hay un sulfuro de más. No creas que es de más. Está este, que es el que permite pegar el acetilo, y luego está este, ¿verdad? Lo que está haciendo es representándote, mira, este que está pegado al acetilo y este otro. ¿Sí? Ya cuando se despegue, o aquí lo podemos ver también, es este pegado al acetilo y luego te representa este otro. Nada más como para decirnos que ahí está. ¿Por qué es importante? Porque después de que se rompe aquí, para que este se vaya con la coenzima A, en lugar de solo tener uno reducido, pues en realidad son dos. Ajá. Este es de la coenzima A. Este azufre que permitió este vínculo aquí es de la coenzima A. Si te acuerdas, por eso la abrevian como CoA-SH. Y es una muy buena pregunta porque normalmente sí nos perdemos en la capacidad de poder entender cómo se van moviendo los átomos. Pero miren, aquí está, esta es la coenzima A grandotota. Ese que tú ves es este. O sea, lo único que se transfirió fue el acetilo y se pegó a este de aquí. ¿Sí? De nada. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ahora vamos con el paso 3. El paso 3 es la regeneración del ácido lipoico. En términos, digamos, prácticos, no es como que, o sea, sí es importante, pero no es quien genera algún producto final de la reacción, sino que me permite poder utilizar las moléculas de ácido lipoico reducidas para volver a entrar en nuevas reacciones. Aquí se los encierro, es esta partecita de acá, y acá es esta partecita de acá. Entonces vamos a ver qué pasa. Aquí en esta imagen nos dice que estos extremos que tienen grupos tiol necesitan una reacción de oxidación para formar este enlace disulfuro para que este ácido lipoico pueda volverse a utilizar en otra reacción catalizada por E2. ¿Cómo ocurre eso? Pues ocurre utilizando coenzimas reducidas, más bien generando coenzimas reducidas y transfiriendo electrones. ¿Qué es lo que le sobra a esta molécula para estar oxidada? Pues le sobran hidrógenos y electrones, ¿verdad? ¿Quién los recibe en primera instancia? El FAD. Y cuando los recibe, ¿cómo queda? Reducido. Pero el FAD no se queda así, sino que él se lo transfiere posteriormente al NAD oxidado. ¿Y cómo queda el NAD oxidado? Como reducido. Por eso, si se fijan aquí, se regeneró este FAD. Por eso cuando nosotros vimos la reacción global, no había un FAD en la reacción global. ¿Por qué? Porque finalmente yo lo sigo regenerando aquí. Ni tampoco en la reacción global está el pirofosfato de tiamina, ni tampoco en la reacción global está el ácido lipoico. ¿Por qué? Pues porque esos se siguen regenerando. El único que ya no se regeneró y sí queda como un producto final de la reacción es el NAD reducido. Ahora, ¿qué le pasa a este NAD reducido? Pues él puede irse al complejo 1 de la cadena de transporte de electrones y entregar sus electrones hasta su aceptor final, que vaya a ser el oxígeno en esa serie de pasos de la cadena de transporte de electrones. Entonces, nuevamente, para no desviarlos del concepto, E3 se encarga de regenerar el ácido lipoico y lo hace a través de reacciones de óxido-reducción, por eso se llama deshidrogenasa, dihidrolipoil deshidrogenasa. ¿Qué coenzimas requiere? El FAD oxidado y el NAD oxidado. Primero el FAD recibe los electrones del ácido lipoico, se convierte en reducido y luego se regenera este FAD transfiriendo los electrones del FAD reducido hacia el NAD oxidado para generar NAD reducido. Y esa parte aquí en Maquis, amplificada, vean ustedes cómo aquí está la lipoamida o el ácido lipoico reducido. Este no sirve para ir otra vez a E2. Entonces E3 lo que hace es primero una molécula de FAD recibe estos electrones, ella queda reducida y regenera este enlace disulfuro en la lipoamida para que pueda seguirse utilizando por E2, pero el FAD reducido finalmente le entrega esos electrones al NAD oxidado y ahora sí el producto de esta reacción pues es el NAD reducido más el hidrógeno. Si nosotros vemos eso de manera general, aquí más o menos se alcanza a ver, no se va a alcanzar a ver. En esta, ni modo. Y queremos comparar con esta que yo les puse aquí. ¿Se fijan? Miren, piruvato
más NAD más coenzima A da acetilcoenzima A más NAD reducido más dióxido de carbono más hidrógeno. En esta de acá, aquí está piruvato más NAD más coenzima A, aquí están esos tres, nos da acetilcoenzima A, dióxido de carbono y NADH más H. Todo lo demás de este circuito se regeneró en el proceso enzimático. Si ustedes lo ven en esta imagen completa de acá, vamos a tratar de ubicarlos, dice piruvato más NAD, acá está el NAD, más la coenzima A, aquí está la coenzima A, me da como productos acetilcoenzima A, más dióxido de carbono, más NAD reducido más H. Ese es el circuito que entre E1, E2 y E3 hace la piruvato deshidrogenasa para convertir el piruvato en acetilcoenzima A. ¿Dudas? Está fácil, ¿verdad? Ya no me les puse esta porque me gustó mucho. Este es de un artículo científico que habla sobre la piruvato deshidrogenasa y aquí nos explica, fíjense, desde la reacción bien simple, piruvato más coenzima A más NAD, cómo queda el acetilcoenzima A, dióxido de carbono y NADH más H, pero luego nos va desglosando y ayudando con colorcitos a identificar a E1, a E3, a E2 y también cómo están organizados sus genes y cómo se va dando esta estructura o este pase de las moléculas a través de estos tres complejos hasta lograr que el piruvato se convierta en acetilcoenzima A y pues esta es otra forma de ver la representación tridimensional de la piruvato deshidrogenasa. Muy bien.